el proceso de trabajo y la salud del colectivo laboral docente. Tenemos acá estas panelistas de lujo que integran el CIMAT, ese laboratorio que tenemos en SADOP para todo el país. Julieta Chávez, socióloga, coordinadora del DEPTO CIMAT SADOP. Un aplauso para Julieta. Bueno, dale. Para acá vos. Y acá la compañera Magdalena García Salciarini, licenciada en Relaciones del Trabajo y especialista en Género y Sociedad, integrante del DEPTO CIMAT SADOP. Gracias, Magda. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En primer lugar, decirles que bueno, es una gran alegría y estamos muy agradecidas de volver a compartir con ustedes bueno, un Congreso Nacional de Delegadas y Delegados. Así que bueno, un poco desde el Departamento CIMAT, lo que nos interesaba compartir hoy es bueno, la mirada que viene construyendo nuestra organización sindical, ¿sí? La mirada que venimos construyendo entre todas y todos los que somos partes del SADOP, bueno, acerca del trabajo y la salud. ¿Sí? También contarles algunos de los resultados de las últimas investigaciones que estuvimos haciendo desde nuestro área y, bueno, y poner en valor algunas de las herramientas sindicales con las que contamos para abordar estos temas de condiciones de trabajo y salud. El Departamento CIMAT, bueno, muchos lo conocen, otros no tanto por ahí, bueno, es un área que viene trabajando ya hace más de 10 años, bueno, realizando investigaciones propias, generando conocimiento desde y para los trabajadores, venimos bueno, asesorando a los compañeros paritarios, generando material, realizando charlas, encuentros, bueno, con muchos de ustedes. Y bueno, los temas que venimos trabajando son muchos de los que hoy estuvimos hablando en los diferentes paneles, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, la organización del trabajo docente, con las tareas de cuidado, con la ampliación de licencias, con la jornada laboral docente, bueno, con el derecho al descanso que tenemos las y los trabajadores, con el tema de la participación. Los y las trabajadoras docentes tenemos mucho para decir en referencia a estos temas, porque como siempre decimos, somos quienes mejor conocemos nuestro trabajo, las condiciones en que lo desarrollamos, y somos quienes mejor conocemos cómo eso impacta, ¿no? En nuestra salud, porque bueno, lo sufrimos en nuestros propios cuerpos. Por eso decimos que venimos construyendo un posicionamiento y una voz propia con respecto a este tema, en esta construcción colectiva que venimos haciendo hace tantos años entre todas y todos. Bueno, por eso también es tan importante que hoy estemos reunidos acá protagonizando estos temas, poniéndolos en debate, reflexionando y bueno, y también pensando, digamos, acciones concretas para poder transformar la realidad. Como se dijo hoy también, digamos, las y los docentes queremos dar el debate de cuál es el proyecto de país que queremos, cuál es el modelo educativo que queremos y qué rol, ¿no? tenemos las y los trabajadores en ese proyecto. Y bueno, y en esa discusión entendemos que las condiciones de trabajo y la salud, digamos, es un debate que tenemos que dar en esa discusión sobre el proyecto de país y el proyecto educativo, porque proyecto nacional, proyecto educativo y condiciones de trabajo están íntimamente relacionados, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, que es necesario que nos pongamos los anteojos del mundo del trabajo, ¿sí? Que tomemos estos conceptos de las ciencias sociales para pensar todo aquello que hacemos cuando trabajamos, para empezar a visibilizarlo, a ponerle nombre, bueno, a reflexionar sobre ello. Sí, por eso, digamos, también decimos que para pensar la salud laboral, lo primero es que nos reconozcamos como trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Porque de lo contrario va a ser muy difícil que podamos pensar cómo esas condiciones laborales afectan nuestra salud. Por eso la invitación siempre es a pensar la escuela como un lugar de trabajo, ¿sí? En un contexto histórico y político determinado, y al docente como un trabajador que es parte de un colectivo más amplio. Bueno, pensemos que el lugar de trabajo es ese lugar donde pasamos gran parte, digamos, de nuestra vida, donde vamos construyendo vínculos con los compañeros, con las compañeras, con los pibes y pibas que les damos clases, digamos. Y bueno, es ahí donde vamos construyendo nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras, como parte de ese colectivo mayor. Porque también sabemos, ¿no? que el trabajo docente es un trabajo colectivo, porque siempre no implica un trabajo con otros y otras. Por eso nosotros siempre decimos que las condiciones de trabajo y la salud no las podemos resolver de manera aislada, ¿no? El docente en su aula, en su curso,
sino que tanto en la etapa de los diagnósticos como de las propuestas para intervenir tienen que ser propuestas colectivas. Y bueno, y ahí el sindicato no tiene mucho para aportar. Bueno, nuestra organización sindical tiene una mirada amplia, ¿no?, e integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Nosotros siempre decimos que le otorgamos un papel, digamos, central a un concepto que se llama proceso de trabajo docente, que es un concepto, bueno, que viene de las ciencias sociales, del mundo del trabajo, y que, digamos, define con ese nombre a la articulación entre la fuerza de trabajo, los instrumentos de trabajo y la materia prima, digamos, que se articulan para producir un bien o un servicio que tiene, digamos, un valor de uso social. Bueno, ese proceso de trabajo en el trabajo docente tiene características específicas, porque lo que nosotros producimos, digamos, es inmaterial y porque trabajamos con personas, entonces eso le va a otorgar características particulares. También pensemos que el proceso de trabajo en la escuela, digamos, en su origen, digamos, fue pensado o tomado el modelo del proceso de trabajo en la fábrica. Sí, hay muchas similitudes. En la escuela como en la fábrica, digamos, hay procesos lineales y secuenciados, ¿sí? Primer grado, segundo grado, ¿sí? Están secuenciados. Hay procesos fragmentados también, o sea, la parcialización de las tareas. Las disciplinas muchas veces están fragmentadas, ¿sí? La biología por un lado, la matemática, no sé, la música. Y bueno, y cada fragmento está a cargo de un operario o de un docente. Y cada operario está aislado en su puesto de trabajo. ¿Sí? La maestra en el aula de primero, la de tercero en el de tercero. Bueno, o sea que la organización del trabajo en la escuela hoy en día en la actualidad se sigue, digamos, sosteniendo en este modelo fundante del modelo del proceso de trabajo fabril, donde también había una clara división entre, digamos, las tareas de concepción y de ejecución. Digamos, el operario solo es aquel que ejecuta la tarea, digamos, y no participa en pensarla, en concebirla. Bueno, nosotros decimos que tenemos que ampliar esa mirada, ¿sí? Romper, digamos, un poco con esa mirada, ver la totalidad de la escuela. Ver la escuela esto como un colectivo de trabajadores y trabajadoras donde se produce un trabajo colectivo y donde ese trabajo colectivo está pensado o está organizado en realidad a partir de puestos de trabajo. El puesto del preceptor, el del director, el de los profesores, y cada puesto va a tener una complejidad, una responsabilidad y una determinada carga laboral. Entonces, de esa manera, digamos, podemos pensar esto, la escuela como un todo, como una construcción colectiva de saberes en donde cada uno ocupa diferentes puestos laborales. También sabemos que este proceso de trabajo, digamos, es dinámico, es histórico, va cambiando constantemente porque se da en un determinado contexto político, económico, social. Y ese contexto va cambiando y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como así también, digamos, un contexto más micro que tiene que ver con las características particulares de la escuela, con, por ejemplo, quién es el empleador, si es la iglesia o no es la iglesia, si el colegio está en el centro o en la periferia, la comunidad educativa a la que atiende, bueno, todas esas características le van a otorgar, digamos, especificidades a ese proceso de trabajo. Y para nosotros es muy importante esto, que podamos visibilizar la relación entre esas condiciones más estructurales, ¿sí?, con nuestras condiciones de trabajo. O sea, pensar esto que un poco se decía hoy, qué impacto tienen estas políticas económicas, sociales, educativas, en las condiciones de vida y de trabajo concretas de las y los trabajadores docentes. Hoy, digamos, pensemos, por ejemplo, en que hoy en la Argentina están en debate dos proyectos, ¿no? El proyecto de la derecha y el proyecto nacional y popular, que es el nuestro. Bueno, cómo esos diferentes proyectos van a impactar en el proceso de trabajo y en nuestras condiciones materiales de vida. O sea, un modelo que busca incluir a todos o ampliar derechos, o por el contrario, ¿no?, un modelo que está al servicio de la ideología del individualismo, bueno, de los mercados. Pensemos en el proyecto un poco de la derecha, que hoy también se habló, ¿no?, digamos, en las ideas que sostiene y cómo eso puede impactar en nuestra vida. En las ideas del libre mercado, del achicamiento del Estado, ¿sí?, de la pérdida de derechos laborales. Bueno, sabemos que todas esas políticas tienen un alto costo para la clase trabajadora en sus condiciones concretas y materiales de vida. Bueno, porque lo sabemos porque ya lo hemos vivido también en otros momentos, ¿no?, de nuestra historia. En la década del 90, en el macrismo, bueno, ya hemos sufrido estas consecuencias. En lo que respecta a las políticas educativas, ¿sí?,
Hoy se habló esto de la idea de la educación como un mercado, de la privatización, de la fragmentación del sistema, ¿no? Del discurso este de la competencia y la meritocracia, bueno, que son sistemas educativos que sabemos que ya han fracasado en otros países porque tienen, bueno, básicamente son modelos antidemocráticos, mercantilistas. Bueno, un claro ejemplo es el sistema educativo chileno, que ya hace más de 40 años tiene este sistema mercantilizado y, bueno, las consecuencias, digamos, son esto, la profundización de las desigualdades sociales, bueno, destruir la escuela pública y esta idea del derecho social a la educación, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que todos estos determinantes sociales, laborales, son de gran importancia para la salud laboral. También pensemos, por ejemplo, en que un trabajador o trabajadora cuando llega a su lugar de trabajo, cuando llega a su puesto de trabajo, es un trabajador que tiene determinadas condiciones de vida, que tiene una historia, ¿sí? O sea, proviene, no sé, de una vivienda en donde tiene una vivienda digna o no, de un barrio, habita un barrio en el que hay, no sé, calles asfaltadas o no, donde hay transporte público o no, donde puede acceder o no a una alimentación adecuada. Bueno, todas esas cuestiones van a incidir en el trabajador y en nuestras condiciones laborales. Entonces, decimos siempre que para, digamos, afrontar o intervenir sobre estos riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, es necesario intervenir en el proceso de trabajo docente. Es ahí donde está la clave de la transformación. Y, digamos, intervenir sobre el proceso de trabajo implica discutir poder, digamos, implica que las y los trabajadoras tengamos mayor participación en cómo está organizado ese trabajo docente. Nuestra mirada, digamos, desde el SADOP, esta mirada amplia e integral, también tenemos que decir que se contrapone a la mirada de la seguridad e higiene, que es una mirada reduccionista, ¿sí?, sobre nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de salud. Nosotros siempre decimos que no es el trabajo lo que enferma, sino que son las malas condiciones. Por eso es tan importante, digamos, trabajar sobre la prevención y la promoción de la salud. Porque, bueno, cuando trabajamos sobre la reparación del daño, bueno, sabemos que, digamos, perdimos esa batalla porque el compañero o compañera ya está enfermo, ya sufrió un accidente laboral. También sabemos que el marco normativo vigente en nuestro país, la Ley de Seguridad e Higiene y la Ley de Riesgos del Trabajo, tienen esta mirada reduccionista, sí, que consideran que la salud, digamos, es inevitable perderla en el trabajo y por eso establecen mecanismos de compensación, ¿sí? Le ponen, digamos, un precio al riesgo a la salud. Por eso, digamos, hay adicionales por tolerar condiciones de insalubridad o estos plus por presentismos. La salud, digamos, se convierte así en una mercancía que se vende a un precio. También entendemos que la prevención es una tarea que tenemos que asumir entre todas y todas, digamos. No es un acto individual. Otra cuestión que también es muy importante tener en cuenta, digamos, y que nosotros siempre hablamos, y bueno, la mesa siguiente va a abordar este tema, es que no solo tenemos que tener en cuenta los riesgos físicos o biológicos, sino los riesgos psicosociales que están presentes en el trabajo, que tienen que ver con, digamos, las cuestiones relacionales y emocionales en el trabajo y que tienen su origen en la organización del trabajo. Estos riesgos están muy presentes en las actividades del sector servicios, bueno, como son la educación, la salud, bueno, porque son trabajos en donde, digamos, trabajamos con personas. Entonces, la salud, decimos, no es un problema individual, es un problema de todas y todas. Y, digamos, también es muy importante que estos temas de trabajo y salud los miremos desde la perspectiva de género. Porque sabemos que el género es digamos, un determinante estructural, un determinante que genera desigualdades en nuestra sociedad. Entonces no podemos, digamos, pensar estos temas más teniendo en cuenta que es un colectivo que está conformado mayoritariamente por mujeres. Porque es necesario entonces reconocer estas desigualdades, comprender por qué operan, y bueno, para comprender que no son naturales y que se puede intervenir sobre ellas. Y bueno, como me dicen que te queda muy poco tiempo, decirles entonces que las y los trabajadores no solo tenemos el derecho a trabajar en condiciones seguras y saludables, sino a participar en las decisiones. ¿Y qué es participar? Es tener algo para decir, ¿no? Siempre se ha pensado que estos temas de salud laboral, digamos, son los expertos, los especialistas, los que están habilitados para trabajar en estas cuestiones. Pero bueno, nosotros creemos que las y los trabajadores tenemos algo para decir.
Y bueno, y que es necesario, digamos, que a través de la organización y la participación colectiva intervengamos en estas cuestiones. Sostenemos, como se dijo hoy, que la salida siempre es colectiva, ¿sí? Que tenemos que caminar hacia una mayor participación en los lugares de trabajo, hacia una mayor democratización en las relaciones laborales, hacia una mayor organización de las y los trabajadoras a través de sus sindicatos, ¿no? Construir estos espacios de poder, estos discursos comunitarios, ¿no? Que se opongan al individualismo. Y en ese sentido, las y los delegados tienen un rol fundamental, ¿no? En esta doble representación de ser SADOP en la escuela y ser la escuela en SADOP. Y bueno, para ir cerrando y ya pasarle la palabra a mi compañera, volver a decir esto, que sin acción colectiva no hay posibilidades de alcanzar mejores condiciones de trabajo y de vida, que todos los que estamos acá soñamos y militamos por un trabajo digno y justo, ¿no? Por el derecho a preservar la salud entendida de una manera integral, por el derecho al bienestar de todas y todos, y que eso es posible en un marco de un proyecto más inclusivo e igualitario. O sea, que mejorar nuestras condiciones de trabajo es parte de la justicia social que todos y todas queremos construir. Bueno, y en ese camino, como se dijo hoy, tenemos la certeza de que nadie se salva solo, sino que la construcción siempre fue y es colectiva. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Antes de darle la palabra a Magda, sé que ya estamos cansados, que estamos al final de la jornada, en los tramos finales, pero por favor pedimos silencio para que podamos escuchar a la compañera. Te doy la palabra, Magda. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, como decía Julieta, nosotros en el departamento CIMAT hace años que investigamos y analizamos las condiciones de trabajo docente, ¿no? Y como decía Marina, no hablamos solamente de salario. Cuando hablamos de condiciones debemos tener en cuenta qué tareas hacemos, cómo las hacemos, en qué tiempo se desarrollan esas tareas, si nos sentimos formados para llevarlas adelante, si tenemos posibilidades de participar en la escuela, si tenemos opinión en el proyecto educativo institucional. Todo eso hace a nuestras condiciones de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Pero también decimos que debemos mirar la escuela como un lugar de trabajo, un lugar en el que puede haber riesgos, porque habitualmente, bueno, históricamente, esto que decía Julieta, la escuela no se pensó como un lugar de trabajo, ni nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, la importancia de visibilizar que ahí hay riesgos, puede haber mala ventilación, problemas de iluminación. En la pandemia, cuando se estaba debatiendo el regreso a la presencialidad, se estableció que los establecimientos educativos tenían que cumplir las 12 condiciones mínimas de infraestructura escolar. Bueno, nosotros hicimos un relevamiento para ver cómo estaba la situación en el país. Ese relevamiento lo hicieron ustedes, en realidad, nuestras delegadas y delegados. Y ahí pudimos ver que había un montón de escuelas que no tenían dadas las condiciones. Estamos hablando de agua potable, instalación de luz y gas en condiciones legalizadas, digamos. Bueno, y esto lo traemos para pensar y para que visibilicemos también que ahí puede haber riesgos, que tenemos que atenderlos y que, por ejemplo, podemos hacer el mapa de riesgos con nuestros compañeros y compañeras para después de eso establecer acciones para modificar todo eso que nos puede enfermar o accidentar en el lugar de trabajo. Y bueno, hablar de CIMAT es hablar también de tiempo de trabajo. El año pasado, cuando hablaba en el congreso anterior, decíamos que sabemos que la jornada laboral docente es mucho mayor a la que transcurre en la escuela, que en sus casas desarrollan un montón de tareas educativas como la corrección, la planificación, la evaluación, todo eso durante un montón de horas y transcurre de manera invisibilizada y esas horas de trabajo no se pagan. Entonces, bueno, también decir que si tenemos una situación de pluriempleo, porque las maestras sabemos que en su mayoría tienen más de un cargo y los profesores y profesoras tienen muchísimos cursos y alumnos, bueno, estas exigencias se van a multiplicar. Hace unos días, el mes pasado, se hizo un seminario de FLATEC en SADOP y como decía Julieta recién, los compañeros y compañeras de Chile vinieron del Sindicato de Docentes Privados de allá, nos contaban que pese a que su sistema educativo es sumamente injusto y desigual, ellos tienen negociación colectiva por empresa, por escuela, y que habían logrado negociar en algunas de esas escuelas privadas
horas lectivas y no lectivas, llegando en algunos casos a trabajar 70%, 30%, digamos. Que todas esas tareas que en nuestro caso transcurren invisibilizadas en nuestras casas, ellos las hacen en la escuela y son pagas. Y bueno, traemos esta experiencia porque nos parece que está bueno, porque nos enriquece la mirada para debatir qué jornada laboral docente queremos nosotros acá en nuestro país para la docencia. Y también, hablando de jornada laboral, creemos que como parte del movimiento obrero organizado podemos debatir acerca de la reducción de la jornada para todos los trabajadores y trabajadoras, porque reivindicamos la idea de comunidad organizada y entendemos que la reducción de la jornada no es solo para ciertas personas o sectores, sino que es algo beneficioso para toda la comunidad. A lo largo de la histórica disputa entre capital y trabajo, la jornada laboral ha estado siempre en el centro de la escena. Y bueno, en nuestro país la legislación está trazada en ese sentido. Hoy se dijo también que la productividad se ha multiplicado exponencialmente, no sé si lo dije bien. Bueno, eso no se tradujo en mayor tiempo de descanso, por ejemplo, para nosotros. La jornada laboral sigue siendo la misma hace 100 años, entonces nos parece que este debate que se está dando ahora es sumamente importante, porque bueno, también los trabajadores y trabajadoras necesitamos tiempo de descanso, tiempo libre y bueno, me acordé, acá lo tengo anotado, que hace unos días leí un artículo sobre los feriados. Vieron que cuando se acerca un fin de semana largo, escuchamos por ahí, y sobre todo en los medios de comunicación, que en Argentina al final está lleno de feriados, que a nosotros no nos gusta trabajar, que es difícil sacar así el país adelante. Y en realidad lo que vienen a hacer esos feriados es a compensar o a equilibrar la situación injusta, digamos, de una jornada que si la miramos es sumamente extensa y que nuestras vacaciones han quedado también cortas en relación a la situación de otros países. Y bueno, para poder pensar un horizonte de trabajo diferente, creemos que este es parte del debate y que nosotros también podemos darlo. Porque bueno, los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a tener tiempo libre y en ese sentido hay una autora venezolana, una investigadora de trabajo y salud que se llama Ligia Sánchez Tovar, que nos invita a pensar el tiempo libre como ese que le dedicamos al descanso y al ocio. Y ella dice, bueno, pensémoslo desde la perspectiva de la promoción de la salud y la calidad de la vida. Y el ocio, no solo entendido como la reflexión crítica y la contemplación de la vida, que es sumamente necesaria en tantos seres humanos, sino también en la posibilidad de relacionarnos con nuestro entorno, encontrarnos con nuestros seres queridos, realizar actividades placenteras, autónomas, ¿no? Y también en ese sentido decir que, bueno, que vivimos bajo un ideario neoliberal y que muchas veces confundimos el ocio con el ocio mercancía, porque de algún modo trabajamos para tener, acumular y seguir consumiendo. Y bueno, también está bueno pensar que podemos construir un imaginario social diferente y pensar una jornada de trabajo más corta, donde tengamos más tiempo libre, de encuentro con los otros y las otras. Sabemos que para las y los docentes es difícil porque bueno, la jornada que sucede en sus casas invade sus ámbitos de tiempo libre y el espacio familiar. Pero bueno, por eso damos el debate y lo traemos para plantear y para que pensemos juntos y juntas cómo debiera ser nuestra jornada. Y también decir que si pensamos un mundo de trabajo más justo, no podemos dejar de decir que el trabajo de mujeres y disidencias, bueno, se da en condiciones de desigualdad, ¿no? La docencia históricamente se pensó como una actividad simple, sencilla, de medio tiempo. Entonces, por eso decían era ideal para ser desarrollada por mujeres, porque como era un salario acorde a ese tiempo de trabajo, el aporte era un aporte subsidiario al hogar. Bueno, todos sabemos que eso no es real, ¿no es cierto? que tiene directa relación con la división sexual del trabajo. Nuestro colectivo está conformado mayoritariamente por mujeres y a esas tareas docentes que desarrollan en el hogar le suman además las tareas de cuidado. Entonces hay una doble invisibilización del trabajo que se realiza y que es un trabajo que sostiene el resto del sistema. Y bueno, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que es estructuralmente desigual, que establece jerarquías de unas personas por sobre otras y que bueno, que no vamos a vivir los mismos niveles de desigualdad y vulnerabilidad según sea nuestra clase social, nuestro género, nuestra orientación sexual, incluso según sea nuestro cuerpo. Bueno, pero todo esto
son construcciones sociales, no son naturales, no son inmutables y bueno, son posibles de ser transformadas. Y para eso hay que decir que un nudo central de esa desigualdad es el trabajo de cuidados. Por eso decimos que tenemos que ir hacia un sistema nacional integral de cuidados, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida cuidamos a alguien o necesitamos que nos cuiden. Todas las personas necesitamos bienes, servicios y cuidados para sobrevivir. Y bueno, para un problema de semejante magnitud, la solución no es simple, pero históricamente no se puso al cuidado en el centro del debate. Lo que pasó fue que cuando las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo, se suponía que esa carga se iba a equilibrar sola. Y sin embargo, eso no pasó y tenemos una doble jornada laboral. El 80% del trabajo de cuidados no remunerado en la región lo hacemos las mujeres. Y hay una economista feminista, Valeria Esquivel, que dice bueno, que los sectores proveedores de cuidado, como podríamos pensar la educación, la salud, el trabajo de casas particulares, que son sectores que están conformados mayoritariamente por mujeres y que hacen tareas de cuidado, bueno, se les paga poco porque se considera que el cuidado es un saber que traemos innato las mujeres. Y como es un saber no experto, por eso no se paga, no se valora como se debiera. Entonces tenemos que tratar de instalar los cuidados en el centro, superar al mercado como eje organizador de nuestra vida y no de definir tanto qué tareas son las que hacemos cuando hacemos cuidado, sino de pensar en qué medida el modelo socioeconómico garantiza el bienestar concreto, cotidiano y encarnado, si hay estructuras colectivas de sostenimiento de esas tareas, o si por el contrario todo eso transcurre en el ámbito del hogar y está invisibilizado. Me apuro, Dani. Perdonen, pero me voy a apurar. Bueno, quería decir en relación al cuidado que solo 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras tenemos acceso a las licencias por maternidad y paternidad. Entonces, seguimos diciendo que necesitamos mayores licencias para cuidar para todos los trabajadores, que se contemplen todos los tipos de familia y que no se siga reforzando los estereotipos de género y sobrecargando a las mujeres. Y en ese sentido, 2 cuestiones. Es decir, que SADOP viene militando fuertemente la implementación de los espacios de cuidado en las escuelas en las que corresponda. Y por otro lado, la importancia de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que no solo es un derecho de las y los estudiantes, sino que también es una herramienta para que nosotros transformemos nuestra propia mirada, nos deconstruyamos y transformemos la sociedad, digamos. No sé si llego a pasar los datos. Me parece. Bueno, perdón, pero les voy a contar rápidamente porque no quiero dejar de decirlo. En el año 2021, en SADOP hicimos una encuesta sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Esta investigación se llevó adelante a través de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, de la que SADOP forma parte desde sus inicios. Se hizo junto a la OIT, la Universidad de Avellaneda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres, el equipo ELA, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y hoy trajimos algunos datos para mostrarles, pocos. No hay mucho tiempo para hacer como reflexiones en relación a eso, pero sí queremos compartírselos. En la próxima diapo están los datos estos son específicos de docentes privados. Cuando les consultamos acerca de si habían sufrido algún tipo de violencia laboral en el trabajo, un 48% dijo que sí. Los números son altísimos. Al 54% le contaron o presenció un acto de violencia hacia otras personas en su trabajo, en la escuela. La violencia psicológica fue la que salió más mencionada por encima de la violencia física y sexual. Un 38% sufrió maltrato verbal por parte de su empleador y un 20% recibió comentarios sobre su cuerpo o su vestimenta por parte de su empleador. Decir también que quienes sufrieron principalmente esas violencias son mujeres y personas no binarias y que cuando miramos el perfil de los victimarios son en su mayoría varones que están en un cargo de mayor jerarquía, son su empleador generalmente.
Y bueno, esto nos parece que es un aporte significativo para visibilizar esta problemática y como un punto de partida para nuevas acciones e investigaciones para que atendamos esta situación que está sucediendo en las escuelas. Y bueno, y que también contamos con el convenio 190, que es una herramienta legal que tenemos para atender esta realidad y para modificarla. Y para cerrar, no sé si tengo tiempo para cerrar. 2 minutos. Bueno, voy a cerrar diciendo 2 cosas cortitas. Una, que implicarnos con nuestra salud, con nuestras condiciones de vida, bueno, es también implicarnos con el ambiente en el que vivimos, que está íntimamente relacionado con el medio ambiente en el que trabajamos. Que hay una unión muy tajante entre la justicia social y la justicia ambiental. Y sabemos que la crisis climática y ecológica lo que hace es profundizar las desigualdades sociales ya existentes. Por eso nos parece importante decirlo. Creemos que los trabajadores y trabajadoras también podemos aportar en ese sentido al debate, a la transformación, porque no podemos ser ajenos a eso. Como dice un ambientalista, la ecología o el ambientalismo sin justicia social es jardinería. Nosotros creemos que la vida es en sí misma una cuestión relacional y que cuando miramos nuestras condiciones de trabajo y nuestra salud, nuestras condiciones de vida, tenemos que atender también la cuestión del paradigma que tenemos en salud laboral, que es lo que decía recién Julieta. Tenemos un sistema que está mercantilizado, que le pone un precio a nuestra salud. Y bueno, SADOP siempre ha militado en contra de este sistema y hace más de 7 años participa del espacio intersindical de salud y trabajo, donde más de 25 gremios de la CGT, Corriente Federal, CTA, militamos fuertemente por un sistema que tenga el foco en la prevención y la promoción en la salud, de la salud en el trabajo, con participación de los trabajadores y trabajadoras, porque estamos convencidos que la respuesta es colectiva y de algún modo todos quienes estamos acá hoy creemos lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Julieta.